Buenos días con todos, sean bienvenidos. Mi nombre es Sofía Calderón y voy a compartir con ustedes una exposición histográfica donde analizaremos la conexión entre la identidad nacional, los mapas, la educación y la formación de los llamados enemigos internacionales. Todo esto dentro del contexto del Ecuador republicano. Por favor, acompáñenme. El objetivo de esta exposición es permitirles analizar la existencia de un proyecto político nacional, el cual era forjar una identidad nacional en los pobladores y una homogenización del territorio, lo cual estaba presente tanto en los mapas como en las geografías nacionales en el Ecuador republicano, y los cuales fueron difundidos a través de la educación. Observaremos varios mapas e iremos analizando cada uno de ellos. Siendo así, podemos iniciar. En primer lugar, vamos a recalcar que la geografía nacional, junto con el contenido de los textos utilizados en las escuelas en el periodo republicano del Ecuador, como podemos observar aquí varios ejemplos de los textos que fueron utilizados dentro de las aulas de clase y en los catecismos, fueron indispensables como proceso educativo para la formación de individuos con identidad nacional. Junto con estos textos, los mapas nacionales también acompañaron a las geografías, los cuales representaron una fuente de información traducidas a imágenes. Imágenes que fueron publicadas y difundidas en el aula de clases con el fin de que la población lograra imaginar el territorio en el que habitaba y que compartían con el resto de ecuatorianos y así lograr construir un sentimiento de nacionalidad. De acuerdo a varios datos históricos, tenemos que los mapas nacionales reflejaban y regulaban proyectos estatales y expresiones de la identidad nacional, al mismo tiempo que buscaban detallar la información técnica sobre el territorio. Si observamos la siguiente pintura, hemos puesto como referencia esta obra del notable pintor nacido en Quito en 1842, Joaquín Pinto, quien retrató a García Moreno. Y en este caso, lo hemos expuesto para representar el gobierno del Ecuador republicano. Entonces, tenemos que los mapas nacionales fueron un proyecto político de los gobiernos del Ecuador republicano que los utilizaron para forjar un sentimiento de unidad y nacionalidad en los pobladores. Existieron varios mapas nacionales publicados en la época republicana que variaron mucho en contenido, ya que los tres elementos que son determinantes en la estructura de un mapa nacional, siendo el Estado, la nación y el territorio, no eran claros, eran desconocidos en ese momento. En el Ecuador del siglo XIX, el territorio era prácticamente desconocido, el Estado estaba fragmentado y disperso y la nación era más sentido por las élites del país y no era realmente un sentimiento de comunidad compartido. Por favor, sigamos. Ahora, adentrémonos en la historia de la cartografía del Ecuador. Vamos a ir observando de manera cronológica cómo cada nueva publicación de los mapas en la época republicana, antes de la institucionalización de las ciencias geográficas, es decir, antes de que la producción de mapas del Ecuador pasara a ser parte exclusiva del Instituto Geográfico Militar, tienen un enfoque distinto. Cada uno presenta su propia agenda política y en esta ocasión visitaremos 3 mapas nacionales de 3 autores. En primer lugar, podemos observar el primer mapa del Ecuador publicado en 1858 por Manuel Villavicencio. Esta fue la primera publicación después de casi 30 años de independencia de la Gran Colombia. Villavicencio representó el mapa del Ecuador de una manera ordenada y sistemática. Su agenda responde no solo a un deseo por contribuir a la ciencia, sino que buscaba también contribuir a la formación de la nación. Aquí les presentamos la portada del libro Cumandá o un drama entre salvajes del autor Juan León Mera, publicado en 1875, como evidencia de que las bases geográficas de Cumandá reflejan una clara influencia del mapa de Villavicencio. La descripción del lago Chimano, por ejemplo, el cual es un escenario importante donde se desenvuelve la novela, utiliza elementos etnográficos que coinciden con la información que entregó Villavicencio sobre las tribus indígenas. La siguiente pintura es una representación de Carlos y Cumandá hecha por Christopher Hirtz. Esta representación fue hecha en base a las descripciones dadas por Juan León Mera en su obra y a los detalles publicados por Villavicencio. Entonces vemos cómo la publicación de Villavicencio sí tuvo influencia en la construcción de la nación en ese momento, Cumandá siendo un ejemplo de ello.
Ahora pasemos a analizar el contexto en el que Villavicencio desarrolló su mapa. Este contexto fue uno donde la identidad nacional era muy dispersa en el Ecuador y el Estado estuvo a punto de desaparecer. La soberanía del territorio ecuatoriano estaba siendo amenazada por diferentes grupos subalternos como lo eran del Perú y de Colombia. Por eso, tal vez muchos de aquí puedan recordar que durante su periodo educativo se implantó mucho esta idea del enemigo peruano. Se generó esta idea del otro para enraizar aún más el sentimiento nacionalista. Por otro lado, estas disputas fronterizas tuvieron un impacto en el oriente del país, ya que la región pasó a ocupar un lugar marginal dentro de las prioridades estatales. Es por todo este contexto conflictivo que Villavicencio construye un mapa que busca describir al Ecuador como una comunidad vinculada a un territorio. Su trabajo está dividido en dos fuentes. Por un lado, el mapa fue construido por lo que se observó, es decir, por las mediciones realizadas, descripciones hechas por viajeros, entre otros. Pero por otro lado, el mapa fue construido en base a leyendas e imaginaciones. Así también, su trabajo fue de mucha importancia porque introdujo asuntos novedosos al conocimiento del Oriente, tales como los problemas en la organización social de la zona y el desconocimiento y la desatención del territorio oriental por parte de los gobiernos. Si observamos a detalle, vemos que la provincia del Oriente, pintada de color verde, cubre más de la mitad de la superficie del papel. En esta amplia sección, Villavicencio incluye el trazo de ríos, lagunas, la posición de ciudades y pueblos y amplias regiones pobladas por diferentes grupos indígenas. Si hacemos vemos que una de las características que más salta a la vista es que la trayectoria de los ríos del Oriente es dibujada con unas serpentinas perfectamente simétricas. La utilización de este método denota que, más allá de ser un objetivo estético, delata a Villavicencio por su afán de llenar el espacio vacío. Vemos cómo Villavicencio, a través de esta técnica, intenta resolver este enorme desafío de poner en el mapa la región más enigmática y problemática del Ecuador en ese momento, que era el Oriente. Por eso es que la representación del Oriente fue un elemento crucial para entender el mapa, porque era desconocido para la ciencia, pero a la vez estratégico para el Estado. Continuemos. En 1892, el mapa de Villavicencio fue reemplazado por el mapa de Theodore Wolff. A lo largo de sus trabajos, Wolff calificó el mapa de Villavicencio argumentando que las ilusiones patrióticas parecían ser más fuertes que su rigurosidad científica. Y entonces calificó la propuesta de Villavicencio como un trabajo caduco y lleno de falacias que no se debería enseñar. Wolff, siendo un jesuita alemán traído por el presidente García Moreno para que formara parte de la Escuela Politécnica, vivió por más de 20 años en el Ecuador, por lo que conocía a profundidad el territorio ecuatoriano y apreciaba mucho el razonamiento lógico y la exactitud matemática. Es por eso que para 1892 publica su texto de geografía y mapa del Ecuador que vemos a continuación. Si hacemos un zoom al mapa, vemos que el énfasis de Wolff se centró en la construcción topográfica e hidrográfica del territorio, pero no hizo mayores esfuerzos por consolidar la dimensión nacional a través de la cartografía. De hecho, el territorio oriental, que estaba en disputa en la época entre Ecuador y Perú, no aparece dentro del mapa de Wolff, y de hecho dibuja el oriente dentro de un incierto en uno de los márgenes del mapa. Solo marca el curso de los principales ríos y coloca una leyenda que dice «zonas poco conocidas habitadas por indios salvajes», como podemos observar en el mapa. El mapa de Wolff fue desarrollado en medio de un contexto bélico, pero en realidad su mapa se va en contra de las funciones ideológicas principales de la cartografía, que son básicamente el hecho de poder naturalizar una imagen del Estado como una entidad territorial unida con fronteras impermeables. Pero al contrario, Wolff marginalizó el Oriente por completo y creó la imagen de esta zona como una zona ajena al territorio ecuatoriano reconocido hasta ese momento. Vemos cómo existe una gran diferencia con la propuesta política de Villavicencio en su mapa. Ahora, pasemos al siguiente mapa, el tercer mapa nacional
publicado por el fraile dominico Enrique Vacas Galindo. Este mapa reemplazó el mapa de Wolf. Esta nueva representación cartográfica incluyó el territorio marginalizado por Wolf, pero además también incluyó parte del territorio que hasta entonces se encontraba bajo el control peruano. Vacas Galindo, a diferencia de Villavicencio y Wolf, presenta el territorio como una red de montañas, ríos y quebradas para concebirlo como un terreno en disputa. Hizo una gran contribución al problema del territorio nacional, aportando con investigaciones de archivo y documentos históricos a través de los cuales cuestiona la premisa de que el Ecuador no dispone de la documentación suficiente para justificar sus derechos sobre los territorios orientales disputados. Entonces, la agenda de su mapa hace un llamado de atención exclamando que los gobiernos que hasta entonces había tenido el Ecuador prestaron poca atención al estudio de los límites territoriales y por ello la situación del oriente ecuatoriano se encontraba en disputa. Ahora que hemos llegado al final de este recorrido, podemos hacer un recuento y concluir que, a pesar de que los mapas nacionales representan en sí el territorio entero de un Estado-nación, su real importancia y énfasis que hacen en cuanto a la escala, la cantidad de detalle que contienen, el contexto en el que fueron creados y su agenda política son los que reflejan los significados culturales e imaginaciones socioespaciales de la cultura de este Estado-nación, necesarios en ese momento. Es decir, los mapas y las cartografías nacionales van más allá que solo una representación de la estructura administrativa del país. Tenían la intencionalidad de generar una identidad nacional, de crear una imagen del territorio que se compartía, también de delimitar fronteras en conflicto y forjar una nación, un territorio y un Estado palpable. Finalmente, los mapas nacionales representaron una herramienta para el Estado por su poder y capacidad para homogeneizar a la población. El mapa cumplía un rol fundamental de fijar un escenario espacial y geopolítico sobre el cual asentar al Estado-nación naciente, y estos fueron difundidos a través de la educación, a través de los catecismos y a través de la expansión de esta información en la población. Entonces vemos cómo todas estas palabras mencionadas al inicio, siendo identidad nacional, los mapas, la educación y los enemigos internacionales, están entrelazados en este objetivo de crear esta identidad de este Estado-nación naciente en el momento del Ecuador republicano, de lo que ahora conocemos al Ecuador. Muchas gracias por su compañía y esperamos volver a tenerlos pronto.